¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión, domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo C, que cae el 10 de agosto de este año 2025. Le he puesto como título a este comentario: Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Comenzamos con nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos a la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Procedo ahora a explicar los matices del texto griego. En el versículo 32 aparece una expresión: pequeño rebaño, micrón poimnion. La metáfora del rebaño es común en el Antiguo Testamento para calificar al pueblo de Israel, como vemos en Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esta imagen incluye también la figura de Dios como pastor. Con esto vemos que Jesús se identifica con Yahvé, pues realiza su misma función: pastorear a su pueblo. En el versículo 33 se dice: vendan sus bienes y den limosna. Dote elemosinen. Aquí se alude a un tema típico de la sabiduría bíblica. Por ejemplo, el consejo de Tobit a su hijo en Tobías 4, 7 al 11. También véase Eclesiástico 35:2. Dar limosna es expresar tanto la caridad hacia los demás como confiar en la providencia divina, que siempre nos dispone lo que necesitamos. En el versículo 34 tenemos la expresión: donde esté,
allí estará. Opu estin ekei estai. Es una sentencia que contrapone dos lugares para establecer una alternativa radical, como suele hacer el autor judío Filón de Alejandría en su obra Las alegorías de las leyes. Aquí, por un lado, está la tierra y por otro, el cielo. Así es como distribuye Filón de Alejandría las expresiones. Y así también, más o menos, siguiendo ese estilo, San Lucas nos presenta esta construcción sintáctica. En el versículo 35 se habla de los lomos ceñidos. Osies perietsosmenai. Los lomos ceñidos era una expresión que remite a Éxodo 12:1 y a otros textos del Antiguo Testamento donde se recomienda estar listos para el servicio, así como se ve en pasajes de los dos libros de los Reyes. Finalmente, en el versículo 42 se habla del administrador fiel y prudente, ho pistos oikonomos, ho frónimos. Es una expresión usada para caracterizar al oikónomos o administrador, descrito aquí como fiel, es decir, digno de confianza, puesto que el amo le ha confiado todos sus bienes, y también se le llama prudente porque es inteligente, capaz de actuar con sensatez. Con esto pasamos ahora al comentario que subdivido por partes. Primera parte, el tesoro. En la conclusión del discurso, Jesús invita a los discípulos no solo a liberarse de las preocupaciones cotidianas, sino a ir más allá, renunciar de manera radical a los bienes materiales y distribuirlos en limosna. Esta enseñanza supera la tradición sapiencial que concebía el tesoro como metáfora de las riquezas de la salvación y propone una relación directa entre la limosna entregada al prójimo y el tesoro acumulado ante Dios. Esta clave hermenéutica ilumina la parábola del rico insensato, quien calculó todo en función de sí mismo, sin considerar a los demás. Su riqueza terrenal fue grande, pero en el cielo quedó con las manos vacías. Segunda parte, parábolas de la vigilancia. Sin interrupción formal desde el versículo 22, el discurso cambia de eje temático, pasa del tema de la necesidad diaria al de la vigilancia escatológica. Jesús, mientras camina hacia Jerusalén, instruye a sus discípulos sobre cómo vivir su ausencia esperando su retorno. Esta enseñanza se sitúa en la perspectiva del reino y subraya dos actitudes fundamentales: la vigilancia activa y la fidelidad responsable, como preparación para la venida del Hijo del Hombre. Aunque se advierten señales del retraso en la parucía, el regreso del Señor sigue siendo una motivación poderosa para asumir la responsabilidad del propio actuar. Así, vemos que el pasaje agrupa diversos géneros, como sentencias, imágenes y parábolas, entre los que destacan precisamente tres breves parábolas. La primera es sobre los siervos vigilantes, en los versículos 35 al 38. Ahí se presenta una escena doméstica en la que el personal espera el regreso del dueño. Sorprendentemente, cuando el amo vuelve, se invierten los roles. Él se ciñe como un sirviente y sirve a sus siervos. Este gesto, que parece irreal, parece aludir el lavatorio de los pies en la última cena, mencionado en el Evangelio de San Juan. La segunda parábola es la del dueño de casa y el ladrón, en los versículos 39 al 40. Ahí se introduce una nueva imagen, la del ladrón que llega sin aviso, lo que refuerza la idea de estar preparados en todo momento. La tercera parábola es la del administrador, que tenemos en los versículos 42 al 46. Aquí vemos que el foco se desplaza de la espera al ejercicio de la responsabilidad. Aquí no se trata tanto de estar atentos al regreso del Señor, sino de administrar bien en su ausencia. A esta parábola le sigue una enseñanza que contrapone al administrador fiel con otro siervo que abusa de su autoridad y maltrata a los demás, incumpliendo su deber. Estas parábolas ilustran dos actitudes distintas. Por un lado, la vigilancia atenta, abierta a las sorpresas del reino. Por otro, la fidelidad y la responsabilidad como formas de vivir el tiempo de la espera. Tercera parte del comentario: el Señor y los siervos. Pese a la diversidad de tradiciones, el texto se articula con coherencia mediante palabras clave que tejen una unidad profunda: los sustantivos siervo, dueño o señor, y el verbo venir. El paso de la narración de Jesús a la redacción de Lucas aporta un matiz interpretativo. Cuando Pedro se dirige a Jesús llamándolo Kyrie, ese término adquiere un valor cristológico.
Detrás de la figura del dueño y el siervo emerge así la relación del Señor glorioso con sus discípulos. Es particularmente significativo el gesto del Señor que asume el rol de siervo. Quien vendrá en la gloria es el mismo que ahora camina hacia Jerusalén para entregar su vida. Esta inversión de roles no es anecdótica, sino reveladora de la identidad profunda del Señor, cuyo servicio no cesa ni siquiera en su retorno glorioso. Cuarta parte. Vigilancia y fidelidad. La exhortación a la vigilancia se expresa a través de imágenes potentes. El mandato de tener los fangos ceñidos evoca el atuendo de quienes trabajan o viajan, pero también remite al Éxodo, en particular a la cena pascual. Así lo comerán, con los fangos ceñidos, sandalias en los pies y bastón en la mano. Es la actitud del pueblo de Dios en camino, vigilante, confiado en la promesa, dispuesto a partir. La fórmula escatológica final remarca la responsabilidad del creyente ante el juicio de Dios. La gratuidad de la gracia divina, tan subrayada por Jesús, no exime del momento de la verdad en que esa gracia será puesta a prueba. En última instancia, la vigilancia no es un estado de espera pasiva, sino una actitud activa que vincula la esperanza escatológica con la vida cotidiana. El creyente es interpelado a vivir cada día desde esa esperanza, con fidelidad, responsabilidad y apertura al Señor que viene. Y ahora les comparto algunas enseñanzas espirituales para la vida diaria. La primera enseñanza que nos deja el pasaje bíblico es vigilar el corazón con esperanza activa, que implica vivir cada día como si el Señor llegara hoy en la majestad de su gloria. El llamado de Jesús a mantener los lomos ceñidos no se limita a una espera pasiva, sino que nos invita a una actitud dinámica de esperanza. Como los israelitas la noche del Éxodo, el cristiano es peregrino, atento a las señales del reino y dispuesto a partir sin temor cuando el Señor lo llame. Vigilar el corazón implica examinar nuestras intenciones, renunciar a la rutina espiritual y despertar del letargo moral que la costumbre o la indiferencia pueden traer. Esta vigilancia no es miedo al castigo, sino expectación amorosa del que viene a servirnos con su propia vida. La esperanza cristiana no se encierra en el futuro, transforma el presente. El creyente vigilante es quien vive cada jornada como un tiempo ofrecido a Dios, consciente de que el Señor puede hacerse presente en lo cotidiano, en un gesto de caridad, en la palabra meditada, en el rostro del prójimo necesitado. La segunda enseñanza es ser fieles administradores, es decir, vivir el Evangelio como misión y no como privilegio. La parábola del administrador nos muestra que la fidelidad cristiana no consiste solo en esperar al Señor, sino en ocuparse activamente de la misión que Él ha confiado a cada uno. La vida cristiana no es propiedad privada, sino servicio confiado. Cada bautizado ha recibido una responsabilidad: cuidar de los demás, anunciar la palabra, edificar la comunidad, sostener al débil, corregir con mansedumbre, perdonar con prontitud. Ser el siervo fiel y prudente significa vivir en coherencia con el Evangelio, incluso cuando nadie nos ve, conscientes de que no somos dueños, sino administradores de un bien que no nos pertenece. La gracia. Esta fidelidad cotidiana es una forma de amor. No busca recompensa inmediata, pero confía en la promesa del Señor que se ceñirá y nos servirá. Es decir, nos recibirá en su reino como amigos y no como simples servidores. La tercera enseñanza es pasar del temor a la confianza, es decir, hay que dejarse transformar por el rostro humilde del Señor. La imagen del Señor que se ciñe y sirve a sus siervos rompe nuestras expectativas humanas sobre el poder y la autoridad. Este gesto anticipa el lavatorio de los pies y revela que el corazón del Evangelio no es el miedo al juicio, sino la confianza en un Dios que se abaja para levantarnos. Vigilar no significa vivir angustiados por no fallar, sino vivir abiertos a la acción del Espíritu, que transforma nuestra fragilidad en camino de comunión. El juicio que vendrá no debe paralizar, sino purificar el alma de todo apego que impida amar. El cristiano vigilante es quien, aun sabiendo que es siervo inútil, se deja mirar por el Señor con ternura y en esa mirada se levanta cada día a servir con alegría, sin pretensiones ni reservas, porque ha comprendido que el Evangelio es una llamada constante a vivir desde el amor recibido y no desde el mérito adquirido. Y con esto pasamos a realizar nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos,
para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que a todos ustedes les pueda servir para su vida espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.